Hace unos días les mostramos cómo el programa Música para la Reconciliación ha cambiado la vida de la comunidad del resguardo Nani Quisavi, en la vereda del Pital, esto es Antioquia, Colombia. Hoy queremos contarles cómo este proyecto de la Fundación Batuta y el Ministerio de la Cultura ha impactado de manera positiva a un sector de la población de Apartadó, que ha estado inmersa precisamente en el conflicto armado del país. Encontrar estos testimonios en una zona de Colombia que ha estado marcada a través de la historia por masacres y violencia es reconfortante y contradictorio, pues quienes han vivido el conflicto de cerca son los que más anhelan la paz. Me hubiese gustado muchísimo hacer parte de un programa como estos. O sea, eso para mí hubiera sido maravilloso. Poder tener un programa como estos hubiera sido algo muy significativo para mí. Llegar de una u otra manera, yo no lo entendía después de que comencé a ver y a evidenciarlo, que a través de la música uno puede cambiar la vida de las personas, no solo de los niños que vienen al centro musical. Están los papás, están las familias, está el entorno, está la comunidad, que comienza a permearse de todo eso, de todos esos cambios positivos que ven ellos en los niños. Entonces, y lo decía yo, la guerra deja desconfianza, la guerra siembra temor, la guerra siembra odio, la guerra te hace pensar en venganza, porque uno también lo piensa, y uno también lo siente, y uno en ocasiones siente que quisiera poder tener un arma, o sea, lo digo acá, suena cruel, como para poder decirle o responder a esa maldad. Entonces, la música llega y es todo lo contrario. Entonces, la música llega a calmar, la música llega a reconciliar. Y es que en Urabá, la zona bananera de Colombia, se han presentado hechos escalofriantes. Según diferentes investigaciones, en esta región al norte del país se produjeron entre 1984 y el año 2006 cerca de 2.047 víctimas, en su mayoría a manos de los paramilitares. Estos acontecimientos han sido catalogados como genocidio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cerca de este centro de música de Batuta, en el barrio obrero de Apartadó, hace 21 años, hombres de las FARC irrumpieron en La Chinita, lugar de invasión donde vivían muchos bananeros y a donde por coincidencia habían llegado desmovilizados del EPL, grupo armado al margen de la ley, que había alcanzado para la época varias alcaldías en la región. Allí asesinaron a 35 personas la madrugada del 23 de enero de 1994. Entre los muertos estaban 2 menores de edad y una mujer. Y hubo ya un tiempo en el que en la zona se tornaron las cosas muy difíciles a raíz de la violencia. Cuando ya entraron los grupos armados, pues como a disputarse la zona, ¿cierto? Como a disputarse esta región, que era en ese entonces el paramilitarismo y la guerrilla, donde las masacres eran se veían mucho, se vivían mucho acá en Apartadó. Entonces recuerdo también muchísimo que para uno se hizo muy normal, por ejemplo, decir, hoy no han matado, pues que es algo como que suena cruel, ¿cierto? Hoy no han matado, porque no escuchábamos. Y había un lugar, recuerdo yo, que le decíamos nosotros Los Pisitos, que era una urbanización que se hizo en ese entonces muy bonita, una urbanización pavimentadita, así, las casitas a un lado y por los lados los pisitos, les decíamos nosotros, muy bonita, porque las calles eran siempre así. Entonces, en ese lugar, recuerdo yo que llevaban a las personas a matarlas. Entonces escuchábamos nosotros los disparos y uy, mataron a alguien. Y ya veía uno la correría de la gente a mirar a ver qué era lo que había sucedido. Y aunque la riqueza de la tierra es evidente en la región, la degradación en las condiciones de vida como consecuencia de la monopolización de la tierra bananera y ganadera de los años 70 afectó a los campesinos e indígenas del lugar. Debido a los hechos de violencia, más de 1.500 colombianos fueron desplazados. Llegó un momento en el que ya las cosas estaban muy difíciles. Había un horario en el que ya uno debía estar en la casa
A las 6 la casa era encerrado, con las puertas cerradas, con seguro, porque después de esos horarios no se respondía por nada, era lo que decía, y se repartían panfletos. Yo recuerdo panfletos que llegaban y de grupos insurgentes, pues, y como con amenazas y esas cosas, colaboradores de la guerrilla, bueno, cosas que daban miedo. Recuerdo que sacaban a las personas de la casa y los ejecutaban ahí afuera o adentro, sin importar si estaban los hijos, pues eso era así. Y debido a eso nosotros decidimos irnos. Yo sí recuerdo que nosotros nos fuimos. Estaba yo como en décimo grado, y nos fuimos al Quindío. Pero los valores quedan grabados en el corazón y en la mente para no perder el rumbo. Yo creo que los valores, la unión familiar, el amor de los papás de nosotros, porque gracias a Dios nosotros crecimos en un núcleo familiar bien conformado, bien estable, sin muchas riquezas y sin muchos lujos, teniendo lo necesario. Y cuando hablamos de necesario no es tanto lo material, sino el amor y la educación de unos buenos papás. Entonces yo creo que eso en nosotros generó el temor y, digámoslo de una manera, el respeto también hacia esas cosas, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que yo de repente valoro muchísimo y que rescato y que exalto de mis papás fue eso, la educación y esos valores que nos inculcaron en nuestra vida, pues para nuestro crecimiento. Yo creo que eso nos alejó de esas cosas. Y es que aunque el testimonio de Carlos Javier, un hombre que creció viendo muertos, escuchando disparos, huyendo en una época de su vida a causa de la violencia, es bastante fuerte, es más impresionante ver la entrega para cambiar el futuro, no solo de unos niños, sino de una familia, de una comunidad, de un barrio y hasta de un país. Un niño que abraza un instrumento jamás empuñará un arma. Entonces, y eso es cierto, eso es muy cierto y muy positivo. Y es por esto que decidió vincularse a la oportunidad que le estaba señalando el destino desde hacía mucho tiempo, ser parte de la Fundación Batuta y de un programa que tiene sin duda un nombre que conmueve en este sitio del país: Música para la Reconciliación. Pero ¿reconciliación con quién? O sea, ¿con quiénes se van a reconciliar? Ese nombre, ¿por qué? Y es reconciliación con uno mismo, primero con uno mismo. Es primero esa reconciliación con uno, es sanar esas heridas que uno tiene. Es decir, hombre, si es posible volver a creer, es posible abrazar, es posible sonreír, es posible confiar en el otro, es posible querer, todas esas cosas. Es reconciliarme con la comunidad, es reconciliarme con el amigo, es reconciliarme con el entorno. Entonces la música viene a sanar todas esas cositas, de una u otra manera, no de la noche a la mañana, ¿cierto? No es algo que y sucedió, no. Pero poco a poco se va dando uno cuenta que las cosas van cambiando y que van cambiando para bien y que todo eso va quedando atrás. Entonces los niños llegan y un niño es feliz, y ver un niño sonreír, ver un niño contento cuando vamos a hacer un concierto. Profe, ¿para dónde vamos? ¿En dónde vamos a tocar? ¿A qué horas llegan? ¿Cómo nos van a recoger? ¿Cómo voy a ir vestido? Todo eso es muy bonito. ¿Y cómo no se va a sentir contento con la entrega de estos pequeños que hacen parte del programa que lleva la Fundación Batuta y el Ministerio de Cultura desde el año 2012? Niños que tienen un mismo sentir. ¿Y qué quiere ser cuando grande? Profesor de música. Profesor de música, ¿por qué? Porque uno va enseñándole más a los niños y va uno haciendo más la paz. El programa Música para la Reconciliación no solo lleva la oportunidad de estos 140 niños y jóvenes de tener formación cultural y aprender música.
De alguna manera, el quehacer de la fundación ha permitido poder transformar la vida de esos niños. ¿A través de qué? Del proceso músico-social que se da. Ese proceso músico-social consiste en poder generar estos espacios que permitan de alguna manera que ese niño, esa niña, establezcan una relación de bienestar, donde de alguna manera ellos puedan convivir, participar de una manera pacífica. Es por esta razón que el profesor de música no solo es un referente para los niños y jóvenes, también para la comunidad en general. Y el que una persona que tiene todas las posibilidades de alejarse con su familia de un lugar donde la presencia de pandillas aún es vigente y decide quedarse sembrando esperanza, oportunidades, conocimiento y amistad, merece un calificativo: valiente. Para mí, esa es la palabra que define a este profesor que no se rindió a hacer sus sueños realidad después de haberlos aplazado. El mensaje no es solo la reconciliación, la esperanza y la fe de que todo va a cambiar. Hay que creer y hay que tener muchísima esperanza. La paz sí es posible. Sé que no es fácil porque es algo muy complejo, ¿cierto? Hablar de paz es algo increíblemente complejo, más en un país que ha estado muy permeado por eso, pero yo sé que es posible y que eso está en cada uno de nosotros. Pues, no es esperar a que el otro cambie, porque si nos ponemos a esperar a que las demás personas cambien, o sea, nunca va a llegar. O sea, es comenzar por uno mismo. Y hay que creer muchísimo también en estas cosas. Es más benéfico tener instrumentos musicales, tener más agrupaciones musicales, que invertirle a la guerra. Eso es muy costoso. Pues, es más favorable invertirle a esto. Entonces, pues, es algo que yo pienso, pues no, caramba, es muy costoso, la guerra es muy costosa y aparte de eso solo deja destrucción, solo deja daños. En cambio, este tipo de programas sabemos que están formando en valores, que están formando niños y niñas que van a ser muy útiles para la sociedad. Así terminó nuestra estadía al noroccidente de Colombia, en el departamento de Antioquia, con emoción y esperanza.